Bueno, primeramente entonces saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente. Ahí me disculpo, se me había olvidado empezar a grabar y estábamos viendo algunas dudillas que tenían ahí al respecto. Entonces, para la clase de hoy vamos a empezar a revisar un poco lo que es calcular el campo eléctrico. Vamos a hacer un ejercicio de eso y después vamos a calcular flujos y vamos a utilizar la ley de Gauss para calcular campo eléctrico en otras regiones. Ok, esa es un poco la idea general que nosotros vamos a utilizar para la clase de hoy. Bueno, aquí, entonces les comparto. Este fue el ejercicio que habíamos hecho de práctica. Por cierto, otra cosa que se me olvidó fue mandarles la pregunta de siempre, ¿verdad? Ahí tratemos de responderla rápido para no pasarnos mucho. Más que todo es la pregunta del material de cátedra. Entonces, faltan cuatro personas por responderlo. Ok, compañeros, compañeras. 3 personas. Vamos. Ok. 2 personas. Bueno. Entonces, bueno, si 2 personas, me imagino que no están por acá. Entonces voy finalizando la votación y bueno, una persona no lo logró leer y 13 personas sí lo leyeron. 6 personas dicen que hay cosas que no entendieron y 9 personas aproximadamente la mitad. Ok, entonces ahora hago un repaso así muy rápido de qué es lo que vamos a trabajar con la ley de Gauss. Ver un poco las líneas de campo y los flujos. Por el momento, entonces, como les digo, vamos a resolver este ejercicio que fue el que se los dejé de tarea la vez pasada. Y aquí, lo que me interesa es que tenga una densidad de campo que sea variable. Entonces, eso es un poco lo que quiero establecer o lo que quiero que trabajemos. Acá entonces, cuando nos presentan figuras diferentes, lo mejor es irlas clasificando o ir sacando figuras de diferente tipo. En este caso, vamos a utilizar entonces lo que sería la parte recta, calculamos el campo eléctrico y después calculamos el campo eléctrico en la parte curva. Acá, la idea general es calcular ese campo eléctrico en el punto O. Este es el punto donde nosotros queremos calcular ese campo eléctrico. ¿Ok? Entonces vamos a lo siguiente. Lo vamos a sacar para esta línea recta. Entonces, para esa primera parte, tenemos que dar, entonces, acá un diferencial de carga. Vamos a decir que esto es un D de Q. ¿Y cuánto mide este diferencial de carga? ¿Cuál es el grosor de ese diferencial de carga? Compañeros, compañeras. DDL. Ajá. Pero para hacerlo más sencillo, ¿sobre cuál eje estamos? X es. Estamos sobre el eje X, entonces mejor le llamamos un D de X. Ahora, ¿qué distancia hay de la carga al punto?
de interés. ¿Cuál sería mi R? De la carga el punto de interés. Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería esa distancia? Vamos a decir que es menos X en Y. Ese sería mi vector R. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Porque vea que vamos desde la carga al punto, no del punto a la carga. Entonces, cuando queremos calcular el campo eléctrico, vamos a decir que el campo eléctrico es igual a la integral desde el valor más bajo. Vean que el valor más bajo sería R hasta el valor más a la derecha. ¿Cuánto sería ese último valor? Para mi límite de integración. 2R. 2R. Ah, no, 3R. 3R, perdón. 3R, correcto. 3R. De la constante de Coulomb por el D de Q. Y vean que el D de Q, para esa parte, yo lo puedo ver como lambda por un D de X. Por el vector R, que sería por menos X en la dirección. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Entre la norma del radio elevado a la 3. ¿Y cuál es la norma del radio? Sería raíz de x al cuadrado, de menos x al cuadrado, que es x al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado. En otras palabras, sería x, la norma del vector. De aquí vean ustedes que yo puedo simplificar esa x con la que está abajo y me quedaría entonces x cuadrado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. Dame un segundo. Ok. Y ahora sí. Ahí me disculpan, pero me imagino que en la clase me van a llamar varias veces. Que hoy estoy cumpliendo años, entonces todo el mundo me va a llamar. Feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, profe. Feliz cumpleaños, profe. Ok, Feliz gracias. cumpleaños, profe. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo, aquí entonces tenemos que cambiar el lambda que nosotros tenemos para la parte recta, que sería esto que está aquí. Entonces sería K por lambda 2. Ok, muchas gracias, Víctor. K por lambda 2 por 1 más x al cuadrado
entre 2R. ¿Ok? Muchas gracias, Diego. Y ahí a todos. Ok, entonces, perdón, no es X al cuadrado, este es X. Vea que no está al cuadrado. Entonces, cambiamos ese campo eléctrico por ese valor. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O no? ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo claro, profe. Ok, entonces de aquí vea que sale el menos, sale la K y sale el lambda 2. Y me va a quedar entonces 1 más X entre 2R dividido entre X al cuadrado. Que cuando lo integramos va a quedar 1 entre X al cuadrado, me va a quedar menos 1 entre X. Esta primera parte de la integral. Y la segunda me va a quedar más X entre X al cuadrado va a quedar 1 entre X. Y esto es constante. Entonces me va a quedar logaritmo natural de X. Y esto lo evalúo de R hasta 3R. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Yo creo que sí, más o menos. Más o menos. Ok, ok. Tratemos de que sea más que menos. Traten de observar bien. Vean que ahí la integral que yo estoy haciendo es 1 más X entre 2R. Esto dividido entre X al cuadrado de X. Eso es lo que estoy integrando. ¿Qué es lo que no sale de la integral? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿O todavía no? Vean que esa parte yo la puedo sacar. Aquí dividir entre X al cuadrado y dividir esta otra parte entre X al cuadrado. Que al simplificarlo me va a quedar esto. ¿Sí? ¿Y cuál es la integral de 1 entre X al cuadrado? Menos 1 entre X. ¿Y cuál es la integral de 1 entre X? Logaritmo natural de X. ¿Me siguen hasta ahí o hay alguna duda? Ok. De Y profe, eso. todo bien. Ok, perfecto. Entonces me queda que el campo eléctrico va a ser igual a menos K por lambda 2, que es una constante, por menos 1 entre X, evaluado a la 3R, va a quedar menos 1 entre 3R. Menos de la fórmula y el menos de aquí se vuelve un más
1 entre R. Entonces va a quedar 1 entre R menos 1 entre 3R. Que esto lo voy a escribir al revés, más que todo como para que queden ahí bonitos. ¿Ok? Más 1 entre 2R por el logaritmo natural de X, evaluado de 3R a R, que eso sería logaritmo natural de 3. Aquí estoy aplicando la propiedad de que el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A dividido entre B. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces va a quedar 3 logaritmo natural de 3R dividido entre R, que se me cancelan las R's y solo me queda el logaritmo natural de 3. Sí. Y esto de acá, si yo lo simplifico, esto me va a quedar 13R y aquí me va a quedar un 2. Entonces, este es el campo eléctrico que generaría esta línea de campo acá, o esta línea, ¿verdad? Sería el campo eléctrico que generaría esta línea en el origen. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ok, profesor, el campo eléctrico que genera, La bueno, parte recta. ok, Ahora aquí, en esa otra parte, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer también un diferencial de carga, donde este diferencial de carga, como estamos hablando de un arco, vea que aquí se me va a formar un pequeño angulito. Entonces voy a decir que lo que se me forma es, en lugar de bueno, vamos a tener un diferencial de carga y el, el valor que mide ese pedacito va a ser un diferencial de arco. Y ese diferencial de arco, nosotros vamos a decir entonces que es el DDS, va a ser el radio, que es constante, por el D de cita. Donde este valor de acá es cita. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Acuérdense que el arco o la medida de un arco siempre va a ser el radio multiplicado por el ángulo. Que eso lo vieron en física 1. Y lo vieron en matemática y todas esas cosas. ¿Ok? ¿Está claro? sí, profe. Entonces, si yo derivo ambos lados, vean que el radio para cualquier punto de este arco, el radio es el mismo. O la distancia que yo tengo de cualquier punto acá es exactamente el mismo. Entonces, por eso va a quedar radio por el D de cita. Esta va a ser entonces mi, ¿cómo es que se llama? Ese va a ser mi arco. Este ya lo apuntaron. El valor de este campo eléctrico. Para poder borrarlo. Yo sí, profe. Ok.
Entonces puede borrarlo para hacer espacio y para calcular esa otra parte. Ok. Igual si no hay que en las grabaciones, cualquier cosa. Ahora. Ok, ahora vamos entonces a decir lo siguiente. Vean ustedes que aquí se me va a formar un campo eléctrico en esta dirección. Esta es la dirección del campo eléctrico que se me forma. Sí. Y por ángulos opuestos, ese ángulo corresponde a este ángulo de este otro lado. Entonces, el campo eléctrico va a tener componentes tanto en el eje X como en el eje Y. De ahí que vamos a decir entonces que el campo eléctrico va a ser igual. Vamos a ver si lo podríamos trabajar con el R unitario. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a la suma de lo que estamos moviendo o qué es cuál es nuestra variable en este caso. ¿Qué es lo que estamos variando? Ajá. El cita. Cita. ¿Y de dónde a dónde varía cita? Desde 0 hasta pi. Excelente. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Ahora, va a ser K, constante de Coulomb, multiplicado por el D de Q, que el D de Q va a ser lambda por el D de R. O sea, lambda ¿ok? Lambda por el D de S. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? me quedó claro por qué el integral iba de 0 hasta pi. Ah, porque el ángulo empieza aquí en 0 grados y lo llevamos hasta un ángulo de 180 grados. Ah, ok. Sí. Sí. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ahí también se podría poner como el diferencial de carga en el puro eje X, en el puro eje Y. El diferencial de carga aquí en el puro eje Y. Ajá. Para El que asunto. Sí. o sea, como para hacerlo como la otra forma que yo le había comentado, que digámosle que es que no sé realmente cómo se llama el término, pero digámosle, haciendo eso uno se ahorra como poner eso de ir sumando como los arcos totales. Ah, ya. Lo que usted dice es usar simetría. Sí, entonces digamos, digamos, ahí el diferencial de carga, digamos, ahí sería constante, tanto el radio como sí, ahí el radio es constante siempre, digamos. ¿Sí? Ajá, Pero entonces el la ángulo integral, no. Aquí no se podría hacer eso, no se podría usar la simetría por esto. Porque la carga no es la misma en todos los puntos.
compañero. Ah, ok. Eso de la simetría solo se puede utilizar si la carga es igual en todos los puntos. Más que si sea igual en todos los puntos es que si en este punto y en este punto, ¿verdad? Las componentes en X se cancelan entre sí para poder sacar la simetría. Pero aunque haya simetría, el problema de generar mi diferencial de carga en este punto es que no puedo sumar, digamos, que es más difícil observar la función para sumar el resto de las cosas. Por eso es por lo que yo lo tomo en el primer cuadrante para que sea positivo. Claro, para que tenga, ¿verdad? Para que el eje Y y el eje X de ese punto o de esta carga esté en la parte positiva. Y así lo pueda trabajar para cualquier lado. Sí. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, aquí me falta una cosa. Multiplicarla por el radio. ¿Y cuál es la distancia que hay de este punto a este punto? ¿Quién es este R? Ese vector R. Ajá. Vea que este va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Entonces ese R yo puedo decir que es el radio por el coseno de zeta en Y negativo, porque voy de la carga al punto, menos el radio por el sen de zeta en J. ¿Me siguen? Sí, pero ¿Ok? Entonces, vean qué integral tan grande nos quedó. Así que lo importante o lo más importante aquí, por eso les digo, usen el manual de Lobo o cualquier manual de fórmulas para calcular esas integrales. Ok, no tenemos problema. Pero sí, traten de, ¿cómo es? Lo importante aquí es llegar a esa integral. ¿Ok? La resolución es importante, pero no es lo más complicado o no es lo más importante. ¿Por qué? Ustedes van a tener Wolfram, van a tener VM, Mathematics, van a tener un montón de programas o tenemos un montón de calculadoras científicas, calculadoras gráfico programables. Hay un montón de herramientas para resolver la integral. Esto, si quieren, pueden usar una calculadora de este tipo. Usan esta calculadora y aquí tienen cómo resolver integrales. ¿Ok? ¿Está claro? Compañeros, compañeras. sí, pero Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, este R
lo saco a este que acabo de borrar, lo saco a factor común, me va a quedar con el que borré al inicio, me va a quedar un r cuadrado arriba, que con ese r al cubo se me elimina y entonces me queda esa expresión. Y esa es la integral que tengo que resolver. Entonces me va a quedar k por lambda 1 entre r por la integral de todo ese montón de cosas que me sobraron ahí. Que esa integral bonita de hacer no está bonita. Porque vean que lleva cita, coseno de cita y cita sen de cita. Entonces es la integral del coseno, de menos coseno, perdón, de 0 a pi. Sería la integral de cita, coseno de cita entre pi, de 0 a pi. La integral de sen de cita, de 0 a pi. Y la integral de menos sen de cita por cita entre pi, de 0 a pi. Esas serían las 4 integrales que tienen que hacer. ¿Ok? Pero eso no sé. Me parece que ustedes lo pueden hacer ahí por aparte. Como para no perder mucho tiempo en eso. ¿O quieren que lo resolvamos? Profe, ¿Sí? el sen de cita se podría ir de ahí, ¿no? Porque La, es de 0 a pi. la integral del seno, Ah, bueno, es coseno, pero entonces sí, cos de tiene 0 razón. es 0. Y cos de pi es menos 1. Sí, tiene razón. Más bien sería la hora de integrar el coseno, pero no se puede Ajá. hacer desde antes. Eso da 0. Pero eso solo para este 1. Y cuando multiplico el coseno por cita, eso ya no me da 0. Por ahí me dan De unos. hecho, que ahí hay que hacerlo con integración por partes y eso sí, mejor no, porque se nos puede ir como media hora haciendo ahí con la vaca. ¿Y cómo es? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Sí, sí. Sí, sí, se Igual, nos puede ir mucho rato. sí, se nos va un poco de tiempo. Igual yo, por ejemplo, cuando integro cita, cos de cita, TI. Yo sé que esa integral, bueno, en las fórmulas ahí lo tengo. Ahí tenemos cuánto da. Pero yo sé que esa integral tiene que estar con cita sen de cita. Creo que es menos sen de cita. Algo así es. ¿Cómo sé yo eso? Ah, porque si yo derivo esto, vea que lo tengo que derivar. La derivada de cita da 1, entonces me queda sen de cita. Más la derivada de esto, ¿verdad? Tengo que derivar el sen de cita y dejo cita constante. Entonces me queda cita cos de cita. Sí. Ah, no. No es más sen. Este sería más menos coseno. ¿Por qué? Porque si derivo el coseno, y esto sería más. Entonces, si derivo el coseno, esto me da menos sen de cita. Y esto se me cancela con esto. Entonces lo hago un poco más analíticamente, más que usar integración por partes. Ya. Lo hago a pura prueba y error. ¿Vieron? Compañeros, compañeras.
Porque es más fácil derivar que integrar. Ok, entonces yo digo, esto es el resultado. Y si lo evalúo de 0 a pi, en 0 esto me da, perdón, en pi esto me da -1 y en 0 esto me da +1, pero por el menos de la fórmula, eso me queda -2. Esto de acá, si lo evalúo en 0, me da 0. Y si lo evalúo en pi, sen de pi es 0. Entonces eso me da 0. Entonces por ahí me aparece un -2. Y ahí empiezan a aparecer cosillas. Pero, ¿verdad? Ahorita no son de mi interés. ¿Qué es lo que sí me interesa que ustedes tengan ahí? Bueno, que el campo eléctrico total va a ser igual a la suma del campo, a la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. ¿Ok? No sé si tienen dudas. Compañeros, compañeras. Profesor integral de arriba, igual podríamos separar en la parte del eje Y y en la parte del eje X, ¿verdad? Hacerlas por separado y bueno, ¿Sí? la del eje X nos da 0 por simetría, ¿No? ¿no? Oh, es que esto no es simétrico. Ah, mira, Ese es el problema. con razón, sí, me perdí un segundo y... Ok, gracias, profe. Sí, es que vea que la densidad de carga, o sea, la carga que yo voy a tener en cada puntito es diferente. Porque Sí, sí, lo oí mal, estaba tratándolo con un lambda, con un lambda constante. exacto, sí. Hay algunos lambdas que no son constantes, pero sí son simétricos. Entonces uno puede aplicar lo que yo les había dicho, ¿verdad? De integrales pares o impares. Bueno, aquí con esto no se puede aplicar ninguna de esas cosas, pero sí, esa es un poco la idea. Ok, entonces, ahí Profe, les... una ¿Sí? consulta, entonces, es que me perdí con la cuestión de lo de cuando es simétrico, cuando es, digamos, la densidad de carga, lo que significaba era cómo se distribuye esa carga, se podría decir así. Sí, porque véanlo así. Yo puedo decir que lambda es la carga entre la longitud. Pero yo puedo decir que esta distribución no es simétrica. Yo puedo decir que es x a la 3. Una constante por x a la 3. Entonces, ¿qué significa? Si este es mi eje x, yo voy a tener que aquí muy cerquita voy a tener muy poquita carga. Porque un número pequeño elevado a la 3 sigue siendo un número pequeño. Pero si yo tengo un número, si x va hasta 1000, ¿qué pasa ya con 1000 a la 3? Se vuelve enorme, ¿cierto? Entonces significa que por la carga por pedacito es muy grande. ¿Ok? Segundito. Así que me estaban llamando a un número que no conocía y era un tío. Ok,
Entonces, ya ahora sí entienden qué significa una densidad de carga. Compañeros, compañeras. Sí, profe, entonces, digamos, en ese caso, como en el de arriba, es que, digamos, en el ejercicio, por ejemplo, uno puede separar los componentes igual. ¿Separarlas en qué sentido? Por ejemplo, y poner el campo eléctrico en la componente X y en la componente Y. ¿Sí? Entonces, entonces ahí lo sacaría, digamos, por componentes y sacaría las integrales de cada componente. ¿Sí? Y ya después de ahí, si quieres sacar todo el campo, nada más hace la raíz y la suma de las dos componentes, solo para ese punto. ¿Correcto? Sería eso solo para el semicírculo. Entonces, si quiero sumarle lo de para sacar ya todo el campo, tendría que sumarle lo de esa barra o el alambre que está ahí en la horizontal. No, en realidad lo que vamos a hacer, vea que aquí el campo eléctrico, debido al semicírculo, va a ser, vamos a ver, va a ser dependiendo, entonces va a tener componentes en X y componentes en Y. Ese es el campo eléctrico total. ¿Lo ven? Ajá, pero digamos, si lo que yo quisiera es todo el campo eléctrico, tanto que produce el círculo como en la barra, ahí sí tengo que sumar. Sí, pero vea que usted, este campo eléctrico total que está calculando del semicírculo, ya tienen componentes en X y componentes en Y. Sí, Sí, exacto, pero por ejemplo, entonces ahí sí tendría que sumarle, digamos, porque el otro, el del alambre, solo tenía ajá, componentes en X, entonces ahí sí solo le sumaría, digamos, a la componente en X del círculo, del semicírculo, le sumo el del alambre. exacto. Y en Ah, ok, ok. Y Y ya lo solamente dejo tenemos, igual. sí, porque solamente tenemos del semicírculo. Ok, digamos, y ya si quiero la magnitud, ahí sí le saco la raíz, se podría decir así, Ah, sí, pero la magnitud del campo eléctrico total, del total. ya sumándole la de la barra. Ah, ok, 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 ok. Ah, bueno, sí, Sí, es que esa es la duda que tenía, pero sí, entonces, pero el campo eléctrico es un vector, entonces lo podemos dejar en términos de X y Y. profe, digamos, en ese caso también, en ese integral, digamos, en ese integral, de ahí, digamos, digamos, abajo quedó R, pero no, ahí no tendría que quedar como, por ejemplo, los componentes de R, ¿Por se qué las supone. componentes de R? R es lo que mide el radio del semicírculo. Eso mide R. Pero en la ecuación no es la distancia que hay entre el campo y el origen. No, Digo, entre el campo y el punto. entre la carga y el punto Ajá. de interés. Que en ese caso sería R. Exacto. Porque vea que yo tengo carga aquí. Yo estaría teniendo carga aquí en toda esta parte. Lo ve ahí en amarillo. Pero digamos, a lo que yo me refiero es que ahí uno puede componer R en sus componentes para ponerlo abajo. Este, Ajá, ese ese es. vector. Ajá, y si le saca ese vector, la norma, ¿cuánto le da? Calcúlela ahí. Calcule la norma de ese vector. Vea que la norma de R va a ser igual a raíz cuadrada de R cuadrado coseno cuadrado de zeta más R cuadrado sen cuadrado de zeta. Entonces me va a quedar raíz de R cuadrado, que lo saco a factor común, me queda R. Va a quedar esto, raíz de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Compañero.
1 por identidad trigonométrica, igual. Entonces, la norma del vector es R. Y esa norma la elevo al cubo. Y esa se simplificó con el R del DDS y el R que lleva aquí el vector R. Ah, es que es que eso era la duda, porque es que, digamos, aquí, entonces esa integral ya está como con todo simplificado, es que esa es la duda, Sí, digamos, ese proceso, ya, ok, ok. ya está nada más de darle y calcularla. Ah, es que yo pensé que, digamos, que ahí estaba apenas montado, por eso es que estaba con la confusión de por qué no estaba la 3, digamos. Eso ya lo habíamos hecho y ya lo teníamos ahí. Ok, ok, es que si no, no, me presento que, pero gracias, profe. Ok, ok. Sí, no, no. Por eso no hay problema. Sí. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué es que el diferencial del arco da el radio por el diferencial de cinta? Ok. Ya es que dame un segundito porque no quiero borrar como todas las cosas. Quiero borrar algunas cosas, pero no todo. Ok, la forma más fácil de ver eso es lo siguiente. Ay, no sé por qué me estoy complicando la vida. Mejor uso aquí anotar y les explico aquí. Cuando yo tengo un círculo, ¿sí? O un arco o algo por el estilo, compañero, Sí, vean que la forma más fácil es calculando el arco. O sea, ¿cuánto mide esta distancia acá? De ese pedacito. ¿Lo ven, compañero? sí, sí, profe. Entonces, ¿cómo calculo yo esa distancia de un arco? Ok, entonces sería el radio por el ángulo. Exacto. Pero como es un pedacito diferencial, o sea, un pedacito muy pequeño, lo más fácil es sacar la derivada. ¿Y qué pasa si yo derivo esto? ¿Cómo es el radio para cualquier círculo? Constante. Entonces, ¿qué pasa al derivar el radio por el ángulo? Ahí es donde sale la derivada de la cita. Que el Correcto. arco depende del ángulo. Correcto. Ok, ok, ya entendí, profe. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Estamos entonces? Compañeros, compañeras. Sí, profe, pero no puede dar como la respuesta. Dar la O, respuesta. o tal vez después, sí, o sea, decir cuánto es lo que da, porque aquí yo algo hice, pero no sé si. Ay, meterlo en la calculadora. Vamos a ver. Sería la integral de 0 a pi. Esto lo paso, no, a lejos, base, matriz, vector, estadística, distribución, el cálculo. No, no, no. Angular en radianes. Ajá.
Eso es 1, bueno, paréntesis, 1 más X X entre pi por coseno de X. Ok, en el eje X, eso da 0,6366. Sí, profe, igual. Y en el eje Y, eso da 3 negativo. Sí, también, profe. Muchas gracias. Es la forma más rápida de decirles cuánto les da esa integral. Igual lo pueden meter en cualquier programa de cálculo. Como les digo, lo más importante es que lleguen a esas integrales. Bueno, continuamos acá. Mira, ya son las 2:16. Vamos a un receso y ahorita les hablo un poquito de las líneas de campo. Hacemos este ejercicio para ver cómo se distribuye la carga, calcular cargas totales en esferas o cosas por el estilo. Y vamos a ver, bueno, lo del dipolo, sí se los dejo para que ustedes lo estudien. Y vamos a hacer algún ejercicio de este tipo de ¿cómo es que se llama? De ley de Gauss. Ujú. Bueno, aquí no tengo el que quería. Bueno, ahorita busco alguno para ponerles ahí bien bonito que tenga que ver con eso. Entonces, vamos a reanudar. Bueno, entonces vamos a ir un poquito acá. Y vamos a ver qué se les ocurre a ustedes a la hora de calcular cargas eléctricas. ¿Ok? Vamos a usar un poco los mismos conceptos que hemos estado utilizando. Y esto, básicamente, por eso lo puse ahí este problema, es para empezar a entrar en el concepto, en los conceptos de la ley de Gauss y calcular cosas con la ley de Gauss. Entonces, nos dicen que una esfera maciza no es conductora. ¿Por qué no puede ser conductora esa esfera? Compañeros, compañeras. ¿Por qué no puede ser conductora? ¿Alguien? Profe, Sí, Jonathan. sí, no conductor de radio. Perdón. Ah, bueno, es que yo he resuelto ese ejercicio, pero se supone que es una esfera, Ujú. está emitiendo, y lo que está alrededor, es que no entiendo muy bien el dibujo ahora que lo estoy viendo de nuevo. Se supone que lo que está dentro es la esfera, o lo que está dentro es un hueco en la esfera. No, esto de acá es la esfera. Ok. Y supongo que es porque si la esfera fuera conductora,
tenderías a llegar a un equilibrio electrostático y eso provocaría que todas las cargas se equilibren por afuera. Excelente. Si Yo fuera conductora, toda la carga se va al exterior. Ujú. ¿Iba a decir algo más? No, profe. Ok. Bueno, entonces, si la esfera es conductora, las cargas se van a la parte externa, a menos que tenga algo aquí adentro, ¿verdad? Que genere alguna polarización. Pero en este caso no tengo nada adentro, entonces, para que las cargas se queden atrapadas en toda la esfera, necesitamos que la esfera sea de un material no conductor, o sea, de un dieléctrico. ¿Ok? Nótese que la esfera tiene un radio total A y tiene una cavidad esférica de radio B. Eso significa que esto que está aquí adentro de radio B es un hueco dentro de la esfera. Sí, lo que tenemos es un cascarón esférico, pero grueso. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, nos dicen que la distribución de cargas es volumétrica de esta forma. A entre R a la 3, donde A es una constante. Calcular la carga que se encuentra en la esfera. Ahora bien, yo les voy a hacer otra pregunta que la vamos a responder antes de la que viene en el ejercicio. ¿Cuáles son las unidades que tiene que tener A? ¿Qué unidades tiene que tener A? ¿Sí? Columbios, profe. Colombios. ¿Por qué? Porque está dividido entre un volumen, bueno, entre una radio y la 3. Entonces, para Exacto. que las unidades sean constantes de los dos lados. Entonces, la densidad debe ser en unidades de colombios por metro cúbico. Como el radio está en metros, entonces van a ser las unidades de A colombios. Excelente. Eso es una pregunta que siempre, digamos, siempre se hace en este tipo de ejercicios o cosas por el estilo, ¿verdad? Es algo típico. Ahora, si la densidad es igual a la carga entre el volumen, entonces calculen cuál es la carga. ¿Cuánto vale esta carga? Despéjenla de ahí y la calculan. Dame un segundito para cerrar la puerta. Es que sí, aquí en mi oficina suena como esas casas viejas, ¿verdad? Que empieza a silbar el viento. Como si hubieran fantasmas, una cosa así. Entonces así está todo el día, silbe que silbe el viento. Entonces por eso mejor apagué cerré la puerta. No sé si se escuchaba, compañeros. Ok, no se escuchaba. Bueno, entonces vamos a ver.
Ok, ¿me siguen hasta ahí? ¿Todos llegaron hasta esa parte? Con el despeje. ¿O no? ¿O hay alguien que no haya llegado hasta ahí? Sí, profe. Ok. Y aquí lo que tenemos que usar es el diferencial de volumen. ¿Cómo metemos ese diferencial de volumen? Hay que poner la fórmula de volumen por una esfera y Ajá. de ahí a sacar el diferencial de V con R. Porque aquí lo que tenemos son dos medidas del radio, que son el A, que es el externo, y el B, que es el interno. Entonces ahí están también los límites de integración. Como Ok. de integral de V a A. Entonces sería la integral desde B hasta A, porque B es el más pequeño. Entonces sería de B a, no se ve esto. Sería de B hasta A. Y esta es la fórmula del volumen de una esfera. Y ahí lo que estamos variando en sí es el radio. Entonces, si derivamos, como dice el compañero, ¿cuál sería el diferencial de radio? 4pi R cuadrado de R. Excelente. Y vean que este R cuadrado se me va con 2 de esos. Entonces eso me va a quedar 4pi por A por la integral del d de R entre R de B a A. ¿Y eso me queda entonces? Logaritmo natural de A sobre B. Excelente. Eso es lo que mide la carga. Profe, miras que yo sí que con una duda en ese ejercicio. Ajá. Si por ejemplo la esfera en lugar de ser hueca fuera rellena y entonces B fuera cero, ¿qué pasaría con la carga? Eso se indefine. Y bueno, sí, es que eso es lo que pasa. Matemáticamente entiendo que no se podría calcular, pero ¿cuál es el significado físico, digamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Ujú. Ese es bastante sencillo. ¿Cómo es la densidad? Constante, No, es que la densidad varía. ¿no? Variable, tiene todo Sí, pero la fórmula de la densidad es que una constante dividido entre el radio al cubo. ¿Y qué sucede ahí en ese caso? tiende al infinito cuando es cero el radio. Exacto. Entonces tenemos muchísima carga. Por decirlo así, en términos de masa, tendríamos un tipo de agujero negro en el centro de esa esfera. Tiene mucho sentido, la verdad. Muchísima masa ahí. ¿Ya? Entonces, por eso no puede ser una esfera sólida con esa forma en que se distribuye la carga. Eso es lo que Razón. está pasando. Profe, yo Muchas tengo una gracias, duda. ¿Ok? Por eso es que en el papel nosotros podemos poner lo que sea. Pero igual, digamos, cuando a nosotros nos piden que, ¿cómo es que se llama? Que generemos ejercicios para tareas o ejercicios para algunas cosas, la gran
la gran mayoría lo que hacen es buscar en libros o cosas así y modificar un poquito eso. A mí sí me gusta, digamos, inventarme los ejercicios prácticamente desde cero. ¿Ok? Profe, Pero hay que tener cuidado en qué ecuaciones usar. Ajá, Kevin. profe, tengo una, bueno, dos dudas. Bueno, una creo que es, digamos, con respecto a ese ejercicio. La primera es que, digamos, se supone que la carga está destruida, pero en el centro está vacío, o sea, no hay carga. Si usted pone, digamos, si se toma integral desde B, pero en B no hay carga. O sea, desde el centro a B no hay carga, o sí hay, porque se supone que es vacío, es hueco, ¿no? Sí, pero vea que B sería esta capita que está aquí. Porque a mí eso, lo que estamos viendo es esta capita de aquí. ¿Ok? Ok, yo sé, pero digamos, ¿cómo lo explico? B es esa transición desde no tengo carga hasta ya empiezo a tener carga. Ok, pero digamos, lo que nos están pidiendo es la carga, digamos, y empieza a haber carga después de B, ¿no? ¿Sí? Ajá, pero entonces, entonces la integral empieza desde B. Ah, bueno, es Sí. donde B es hasta el, Sí, B es, yo estoy ok, sumando todas las cargas que tengo aquí. ok, ya, sí, ya. Es que lo que estaba viendo era como si lo tuvieran o sea, como que si estuviéramos desde cero, digamos, desde cero no, porque ahí sí lo estaremos sumando un lugar donde hay carga, se podría decir así. Exacto. Ah, ok, sí. Por Pero- eso, por eso es por ajá. lo que yo les he hablado mucho de los límites de integración, que eso es fundamental. Es importantísimo decir desde a dónde hasta dónde tengo carga. Entonces vean que las cargas se empiezan a acumular desde aquí y esas se van acumulando hasta que llego aquí, que es este otro límite. ¿Sí? Sí, y profe, la otra duda es que realmente no sé si es que, digamos, de qué tema en específico es ese problema, digamos, es que, o sea, sí sé cómo se resolvió porque con las ecuaciones ahí uno le llega, pero digamos, digamos, si en tema en el específico, ¿qué tema es? Eso es parte, digamos, o esto lo vamos a usar mucho en la ley de Gauss. Ah, ok, pero propiamente todavía no es la ley de Gauss. No, eso propiamente no es ley de Gauss. Esto es apenas calcular cargas Ah, ok. en distribuciones de carga. Ah, ok. Profe, y si dijeran que la distribución de carga no es lineal, digo, sí, ahí ya sería otro problema, me imagino. ¿Cómo? Si la distribución de carga no es lineal. O sea, por ejemplo, como el de ahora, que lambda Es variable. es, ajá, es variable en el volumen, en el métrico, ajá. Aquí Bueno, es, pues en ese caso, este es variable. Eso lo que nos dice es que tengo más carga aquí. Entre más cerca del centro estoy, más carga tengo. Y aquí si acaso tengo una carga más pequeña. Sí, sí, pero es que, bueno, lo que tenía es que en el ejercicio anterior, digamos, como como es que eran distribuciones lineales y no volumétricas, en el ejercicio anterior, decíamos que lambda no era, que lambda no era constante. ajá. Ajá. Pero aquí estamos usando una densidad de carga volumétrica, o sea, es un volumen completo. No estamos hablando de un alambre. Ok, pero esa es la pregunta. Entonces, en este caso, digamos, es volumétrica, sí es con la fórmula de P y Sí, es de Rho. ajá, exacto. Pero a lo que yo me refiero es que en ese P, entonces, ese P sí es variable o es constante. Es Eso es. variable porque depende del radio. Ah, ok, sí.
Igual en el anterior, si yo lo tengo acá, si tengo aquí algo, vean que la densidad lineal puede depender de Y. Es una función de Y. Porque el alambre está ubicado en el eje Y. O si lo tengo acá, puede ser una función que dependa de X. Sí, compañero. Sí, pero es que lo que no me, es que hay una cosa que no me queda clara, digamos. Por ejemplo, el pasado, que usted dijo que no era simétrico, porque el lambda era variable. Ajá, Hay veces que lambda, hay veces que lambda sí es constante. ajá, Cuando la carga se distribuye uniformemente, se podría decir así. sí. Ok, en este caso, en esa esfera, la carga se está distribuyendo uniformemente. No, No, porque Por- es, porque es porque tengo exactamente. más carga, entre el radio sea más pequeño. Ah, ok, ok, ya. Vea que depende del inverso del radio al cubo. Entonces, entre más me aleje, más pequeño es ρ. Sí, Sí, profe, ya ahora sí la agarré. Es que sí está. ¿eh? Igual yo puedo tener distribuciones de carga en un plano. Puede ser que la carga se distribuya diferente en un plano. Si es un plano cuadrado, va a depender de X y de Y. O cosas por el estilo. Ve aquí este. Compañero. Sí. ¿Este qué significa? Que esa distribución va a depender del ángulo. Esa distribución depende del ángulo. Vea que el ángulo lo estamos midiendo con respecto a zeta. Entonces, como el cote cero es 1, entonces significa que aquí voy a tener mucha carga y en ese otro punto tengo 0 de carga. ¿Cómo sé que en ese punto tengo 0 de carga? ¿Cuánto es lambda en 180? 0. Entonces, la carga entre el arco, esto es 0. Como el arco es diferente de 0, entonces la única forma para que eso sea 0 significa que la carga en ese punto es 0. Y eso lo podemos ir viendo. ¿Ya? Entonces, en este punto es donde tengo la mayor carga y en este punto no tengo carga. Y aquí va a ir disminuyendo hasta llegar acá. Y va disminuyendo hacia acá hasta llegar acá. Entonces, ahí, eso es lo que está sucediendo. Ahí vamos a tener una simetría, creo que en el eje X. Pero sí, digamos, cada ejercicio va a ser diferente uno con otro. No sé si me van entendiendo, compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. ok, excelente.
Ok, este documento me parece que yo ya se los había subido ahí al Tech Digital. Ahí, por favor, revisen. Igual, digamos, aquí tenemos diferentes. Hay algunos que no dan así como muy bonitos. Los del Redneck, no les hagan tanto caso. Hay algunos que sí, digamos, sí se complican un poquillo más. O quizás no dan lo que la respuesta del libro dice. Son cosas que sí he notado ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ok, voy a hablarles un poquito de las líneas de campo. Ya, bueno, ya les había hablado de las líneas de campo, ¿verdad? El campo eléctrico siempre va a ser tangente a cualquier línea de campo. Entonces, o va en la, tiene que ir en la dirección de la línea de campo. Y aquí es algo que quiero que lo apunten por ahí. Y es, bueno, las líneas de campo eléctrico habíamos dicho que iban hacia afuera si la carga es positiva o hacia adentro si la carga es negativa. Pero casi siempre vamos a usar cargas positivas. ¿Ok? Acá esto, cuando tenemos dos cargas de la misma magnitud, ya exactamente iguales, distanciadas una distancia, valga la redundancia, ¿ok? Eso vamos a decir que es lo que se conoce como un dipolo eléctrico, ¿ok? Y entonces las líneas de campo van de un punto a otro punto. Acá vamos a tener entonces puntos o líneas, por ejemplo esta, donde estas líneas acá van a estar perpendiculares a esa línea de campo. Igual acá, digamos, si yo formo una esfera alrededor de la carga, vean que en todos los puntos de esa esfera, el campo eléctrico tiene siempre el mismo valor. ¿Ok? Esos puntos donde el campo eléctrico tiene siempre el mismo valor y siempre va a ser perpendicular a todas las líneas de campo, ese punto se llama un equipotencial. Ok, Luis, tranquilo. Ok, Víctor. O Víctor, perdón. Ahí, tranquilos, los que se tengan que retirar. Nada más les voy a hablar un poquito de ese concepto. Entonces, todos esos puntos de ahí se llaman equipotenciales. ¿Ok? De eso van a hacer un experimento en el laboratorio. O no sé si ya les dieron los valores para generar esas líneas equipotenciales. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo importante? Bueno, igualmente, Mónica, buenas tardes. ¿Qué es lo importante acá? Que si yo genero un área o un volumen en un punto o en otro, de igual forma, aquel volumen por el cual pasen más líneas de campo es el campo eléctrico más intenso. Entonces, ¿dónde tengo más campo eléctrico? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Compañeros, compañeras. En el 1. En el 1 voy a tener más campo eléctrico porque tengo más líneas de campo. ¿Y aquí qué va a pasar en ese otro punto?
Cuando tenemos no un dipolo, sino dos cargas iguales. En el puro centro, ¿qué esperáramos? Igualmente, Carlos, ¿qué esperaríamos ahí en el puro centro? Que no haya nada. Hay campo eléctrico. Eso vale 0 en ese punto. ¿Ok? Entonces, igual, digamos ahí, nosotros podemos buscar equipotenciales que serían, que digamos, en el dipolo, por lo general, se vuelven, digamos, ovoides para generar esos equipotenciales y aquí se empiezan a abrir un poco más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Y aquí entonces trabajamos de esa otra manera. Bueno, el flujo eléctrico básicamente lo que va a hacer es contar todas las líneas de campo que entran como negativas y todas las líneas de campo que salen de una superficie se cuentan como positivas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, si tenemos acá una carga positiva y una negativa. ¿Qué va a pasar con todas esas líneas de campo? La negativa va a traer líneas de campo hacia ella. ¿Y la positiva? ¿Sí, profe? Sí. Sí, al ser un dipolo, supongo que el campo eléctrico neto al interior de la superficie es 0, entonces el flujo eléctrico es 0 también. Correcto. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a contar. Igual, si yo tengo una carga, por ejemplo aquí, y pongo esta superficie, vean que en la superficie vamos a, o van a entrar la misma cantidad de cargas o la misma cantidad de líneas de carga de las que salen. ¿Ok? Entonces, el flujo total es igual a 0. Eso es el flujo eléctrico. Entonces, el flujo se define como el campo eléctrico multiplicado por el área. Y lo que nos dice la ley de Gauss, así, de buenas a primeras, es que si yo tengo una superficie cerrada, ¿ok? Cerrada, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, una esfera, un florero, ¿ok? Tengo una caja con todos sus lados. Sí, en 3 dimensiones. Entonces me dice que si yo tengo cualquier superficie cerrada, el flujo eléctrico depende de cuánta carga haya en el interior. Entonces eso es la cantidad de carga total entre epsilon sub 0. Y eso es la ley de Gauss. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si yo tengo una distribución de cargas, cualquiera, yo me voy a inventar una figura o una figura ahí que me sirva la geometría de esa figura para simplificar las integrales y entonces de ahí voy a calcular el flujo eléctrico y de esa manera puedo encontrar entonces el campo eléctrico en algún punto en específico. Eso es lo que se hace básicamente. Entonces, con eso es con lo que vamos a trabajar el flujo eléctrico. ¿Ok?
Si quieren, voy a dejarles uno de tarea que igual lo vamos a resolver la próxima clase. Traten de entenderlo porque este está difícil. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Este ejercicio 66, que está en la página 11 de problemas del primer examen. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, aquí vamos a ver. Nada más. Déjenme verificar esto. Para quitarles un par de minutitos más. Aquí están problemas del primer examen. Entonces, ustedes van. Página 11, problema 66. Ese es el que les voy a dejar de tarea para que lo resolvamos la próxima clase. Ahora, importante. La próxima clase, entonces, ¿cuándo la tenemos? ¿Quieren que tengamos la próxima semana 2 clases o prefieren solo el viernes? Compañeros, compañeras. Ok, Saúl. Enrique. Yo creo que mejor 2 clases, la verdad. Sí, Profe, en lo igual. personal también 2 clases. Sí, igual, digamos, la otra semana, la mayoría del material de cátedra va a ser ejercicios resueltos de Gauss. Entonces, agarramos las 2 clases para hacer más ejercicios de Gauss y si tienen dudas de algunos otros, entonces ahí hacemos más ejercicios. ¿Les parece? Me parece, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces, cualquier cosa, ahí estamos en contacto y feliz fin de semana para todos.